de proteger a la libertad de expresión es que, en general, la libertad de expresión es disentir con el poder. Hay una esencia central en la posibilidad de ejercer por parte de los medios de comunicación la libertad de expresión, precisamente porque a través de ellos y ellos mismos ejercen la posibilidad de disentir con el poder. Y este punto es un punto institucional central, porque claramente se constituye en el medio de control del poder. Ese disenso controla. Ese disenso construye ciudadanía y democracia. Los países se distinguen según las posibilidades que los ciudadanos tienen de ejercer sus derechos. Un país es más o menos democrático según cómo se ejerce la ciudadanía. Y como tal, en ese ejercicio de la ciudadanía, es central la forma como se expresa a través de la libertad. En un trabajo que desarrolló el director del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo, analizaba 4 grandes argumentos, Eduardo Bertoni, 4 grandes argumentos para proteger la libertad de expresión. El primero, porque nos ayuda a conocer la verdad. El primer argumento es la verdad. Ya desde el siglo VII se decía, matar un libro es casi matar un hombre. Y por esto es tan importante la construcción de la verdad a través de la libertad de expresión. Primer elemento. El segundo lugar, porque la libertad de expresión ayuda al autogobierno. Es decir, en la medida que esté suficientemente informada y formada una sociedad, se constituye, como decíamos, en límite, en control, y va ejerciendo la posibilidad de ser plenamente libre esa sociedad. El tercer elemento nos ayuda a que seamos más tolerantes. La tolerancia. Y por último, el cuarto elemento es porque nos da más autonomía. Orwell decía que la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír. Para terminar con esta primera parte de ubicar dónde plantamos la libertad de expresión, decimos que vamos a citar al gran Manuel Belgrano, un prócer argentino si los hay, que en abril de 1816 decía: es indudable además que la libertad de la prensa perfecciona la sociedad, cultiva las artes, rectifica las ideas y sostiene al gobierno que no lucha contra la libertad pública. No fue la libertad de prensa la que produjo la Revolución de Francia. Fue la larga privación de la libertad la que hizo al vulgo francés ignorante, crédulo, inquieto y algunas veces feroz. Importantísimo este contexto en el que él despliega la relación que hubo entre la libertad de expresión y la Revolución Francesa, tan impactante para la época, cuando él analiza las dos Francias, aquella que estaba conquistando la Bastilla y la otra que estaba pescando en el Sena, mientras otros conquistaban la Bastilla. Esto es la libertad de expresión. Ahora, ¿en qué país, en qué Argentina se manifiesta esta libertad de expresión? Voy a tomar un texto que hace 20 años escribió el gran politólogo argentino Guillermo O'Donnell. Decía: las democracias delegativas se basan en la premisa de que sea quien sea el que gane una elección presidencial, tendrá derecho a gobernar como él, y él agrega entre paréntesis, o ella, no es un agregado mío, considere apropiado. El presidente es considerado como la encarnación del país, principal custodio e intérprete de sus intereses. Es decir, ¿cómo entiendo a la Argentina de hoy? La entiendo precisamente en este contexto de lo que O'Donnell llamaba democracias delegativas, y que hace 20 años describía juntando al país y sus instituciones con la voluntad de él o la presidenta de la nación.
un sistema presidencialista en el cual el presidente son sus instituciones, las instituciones del país. Es decir, el presidente decide cómo tienen que ser las instituciones. El presidente, por el solo hecho de la legitimación del voto, no tiene ningún límite. Precisamente este es el planteo de los ideólogos del gobierno que nosotros tenemos, que podemos representar o cerrar en lo que decía Ernesto Laclau, lo que dice Ernesto Laclau. Un proyecto de cambio necesariamente tiene que modificar el aparato institucional, dice Laclau. Las instituciones no son neutrales. Cada cambio histórico en el que empiezan a participar nuevas fuerzas debe modificar el cuadro institucional de manera que asegure la hegemonía más amplia de los sectores populares. Es decir, las instituciones son lo que el presidente quiere que sean, o la presidente quiere que sean. Y este punto es realmente el gran cambio que se provoca en varios regímenes latinoamericanos, especialmente en Argentina, que sin eufemismos lo que hace es someter la libertad de expresión a un proyecto de gobierno. El país y el Estado es lo que el gobierno quiere que sea, y se confunde Estado y gobierno. Casi la institucionalización del Ministerio de la Verdad, ¿no?, que plantea Orwell en 1984. O sea, la razón última del derecho a expresarse libremente es poder hacerlo aún contra la opinión de quienes gobiernan. Eso no es entendido así en el gobierno de la República Argentina. El kirchnerismo se transforma en intermediario entre nuestros derechos y la libertad. Es decir, hay un intermediario nuevo en la República Argentina que es el gobierno. Intermedia entre lo que yo puedo considerar un derecho y ejercerlo libremente. ¿Me permite o no ejercer mis derechos? Ese es un nuevo rol del gobierno en la República Argentina. Puedo vincularlo con otro extraordinario analista de la realidad, que es Michelangelo Bovero, que fundado en los mismos sentidos del voto, habla de las autocracias selectivas, es decir, autocracias conformadas por el voto popular, ya no por el hecho de haber asumido en un gobierno de facto. ¿Cómo se ha manifestado en la República Argentina este tipo de gobierno? En una larga, pero que voy a hacer muy breve, enumeración de lo que ha sido esta mezcla entre libertad de expresión y este tipo de gobierno, inscripto en la lógica de amigo-enemigo. Hay que entender, para entender a la Argentina, hay que entender que la lógica en la que se desarrolla es esa, es amigo-enemigo. No hay intermedios, no existe la posibilidad de tener algún tipo de nivel de diálogo o de relación. Entonces, allí, la Argentina ha tenido que soportar esta larga enumeración. Desde el 2008, 2010, etcétera, bloqueos a los medios. Aun cuando bloquear un medio de comunicación es un delito del Código Penal, que aún siendo movilizados algunos jueces ante la denuncia de que es un delito bloquear la circulación de los diarios en Argentina, es decir, que está en el artículo 161 del Código Penal, esto existió en Argentina y avanzó sobre el derecho que tenía yo de recibir el diario en mi casa. La ley de medios audiovisuales, que sabemos para qué se escribió. El informe en 2010 de Papel Prensa. El allanamiento en el 20 de diciembre del 2011 de Cablevisión. La ley de declaración de interés público del Papel Prensa, voy por el quinto ejemplo. La intervención en el mercado del papel. La sanción a las consultoras privadas por publicar índice de inflación, no por el hecho de enumerar o por el hecho de considerar los índices de inflación, sino publicar. Nosotros en la República Argentina tenemos que garantizarle a las consultoras, y nosotros como legisladores lo damos a conocer una vez al mes, porque las consultoras las multan por el hecho de publicarlo. La inhibición general de bienes del diario La Nación. El cierre de puestos de diarios en el mercado central por vender Clarín y La Nación.
El incremento de la publicidad oficial, que es la herramienta más eficiente que se ha utilizado por ahora para tratar de controlar los medios de comunicación. A veces, bueno, ahí tengo una cantidad de ejemplos, no vale la pena para no usar el tiempo. 11. La discrecionalidad de la distribución de la publicidad. El fútbol para todos, que gasta 1.000 millones en la República Argentina y que es utilizado como un medio de control de la libertad de expresión, porque no cualquiera puede manifestarse allí. La ley antiterrorista, que incorpora como acto terrorista aterrorizar a la población y lo pone en la parte general del código. Incluso el director, el presidente de la UIF, de la Unidad de Investigación Financiera, dice que los periodistas pueden ser terroristas. Lo dice explícitamente. Vaya si no es una violación a la libertad de expresión, que te mete preso. Es decir, no es simplemente una sanción. La ley antiterrorista en la República Argentina es muy complicada. Se puso en la parte general del código, de manera de que no sea un delito tipificado perfectamente, sino que invada todo el código. 13. El incumplimiento del fallo de la Corte sobre distribución de la pauta oficial. Incumplimiento de pedidos de informes solicitados por el Congreso. Inexistencia de las conferencias de prensa. El uso restricto de la cadena nacional. La restricción de la importación de libros. La persecución a ciudadanos y periodistas en los últimos días, que hemos visto con una famosa ley de ética, que es otro de los elementos planteados para controlar a los periodistas y que de alguna forma está presentada ya en la Cámara de Diputados de manera indirecta. Y las limitaciones a la posibilidad del acceso a la información pública. Como 20 enumeré de la relación entre este gobierno y la libertad de expresión. Como 20 violaciones, persecuciones. Por último, entonces, ¿qué le toca a la justicia, al Poder Judicial, como órgano contrapoder, como este balance, como esta presencia que debe tener la justicia defendiendo ciertamente los derechos de los débiles, porque en última instancia esa representación es la que le cabe a la justicia de forma tal que acceda? ¿Qué es la justicia? La justicia es el poder de las minorías, es el poder de los sojuzgados, es el poder de aquellos que tienen la posibilidad de ser amparados en sus derechos. La justicia en Argentina tuvo hace poco una crisis brutal, cuando el gobierno desocia un fallo de la Corte de reponer un procurador. Y esto, que para muchos pasó desapercibido, para mí es central en el entender que prácticamente es muy difícil pensar que se sostiene el poder del Poder Judicial cuando un gobierno no cumple con un fallo de la Corte Suprema. ¿Qué más queda por hacer? Popper escribe: en materia de control institucional de los gobiernos resulta rayano en la locura basar todos nuestros esfuerzos políticos en la frágil esperanza de que contaremos con gobernantes excelentes o siquiera capaces. Por ello propone reemplazar la pregunta de quién debe gobernar por el interrogante acerca de cómo deben organizarse las instituciones para evitar que los malos gobernantes generen demasiados prejuicios. Evidentemente, este es el rol que le corresponde a la justicia. Lamentablemente, además, la situación de la justicia en Argentina, y tenía una cantidad de elementos, es ciertamente crítica en este aspecto, a pesar de los esfuerzos, a pesar de que hemos tenido algunas sorpresas agradables en el último tiempo. Pero ciertamente, lo más importante es que en esta relación entre libertad de expresión y poder, concebido como lo planteábamos, a los argentinos no nos queda más tiempo. Y necesariamente, todos los argentinos tenemos que dejar de pescar en el Sena e ir a defender la Bastilla. Muchas gracias. Gracias, diputado Gustavo Ferrari. Además, omití decir que es diputado nacional por el Frente Peronista, abogado y profesor de la UBA. Le agradecemos mucho sus palabras y además la pasión por la cual justo en la defensa de lo que realiza y piensa.